Bienvenidos a AcaTraders a una nueva lección aquí en YouTube AcaTrading. En el vídeo de esta presentación voy a explicarles cómo utilizar los niveles de temporalidad mayor y aquellos lapsos de estudio que hay que tener en consideración. Muchas personas no le dan la importancia que deberían a la temporalidad mayor porque no la saben interpretar o porque simple y sencillamente no la consideran una temporalidad importante. Pero es importante, tal y como yo lo he mencionado en algún video anterior, porque el market maker se basa justamente en esta temporalidad para colocar sus órdenes, ¿ok? Y lo que vemos justamente en temporalidad menor es cómo el precio neutraliza, ¿ok? Máximos o mínimos, ¿ok? Toca stop loss, activa órdenes, pero finalmente el flujo de órdenes institucionales está basado en temporalidad mayor, que es la temporalidad diaria, semanal y mensual. En esta presentación me voy a enfocar en dos temporalidades en específico. Así que vamos a estudiar, en principio, cómo utilizar los niveles de temporalidad mayor, empezando por una temporalidad semanal. A su derecha tenemos un gráfico que es el que vamos a estudiar a lo largo de toda esta presentación, pero no sin antes mencionar los aspectos que vamos a tener presentes a lo largo de todo el video. En principio vamos a considerar la formación de máximos o mínimos diarios y semanales. Es importante tener en cuenta estos niveles, ¿ok? Porque van a definir el rango que nosotros vamos a operar, independientemente de si vamos a operar un día determinado o una semana determinada. Es importante tener en cuenta sobre qué rango vamos a operar y a por qué máximos y a por qué mínimos vamos a ir. Esto en términos de dónde voy a colocar mi trade, dónde voy a colocar mi orden y cuál va a ser el objetivo de esa orden, ¿ok? La neutralización de un máximo, la neutralización de un mínimo diario anterior o semanal anterior, ¿sí me entienden? La confluencia de estos parámetros les va a permitir a ustedes encontrar setups de alta probabilidad. Lo segundo que vamos a tener en consideración son los vacíos de liquidez que se forman en temporalidad diaria y semanal. Estos vacíos de liquidez pueden ser vacíos de liquidez extensos, ¿ok? Pueden ser imbalances o ineficiencias extensas, como pueden ser zonas estrechas, que es lo que naturalmente conocemos como fair value gaps. Estas zonas las vamos a tener en consideración porque al ser zonas con precios sueltos, el precio potencialmente va a ser atraído a esos vacíos de liquidez, que van a ser zonas de buy side liquidity void o sell side liquidity void, ¿ok? Finalmente, vamos a tener en cuenta las neutralizaciones de liquidez en rangos diarios y en rangos semanales como pauta direccional, ¿ok? Sea para operar en la dirección de la neutralización o sea para operar una potencial reversión en esa neutralización, ¿ok? Así que vamos directamente al gráfico, porque aquí les voy a mostrar cómo empezar a interpretar los niveles de temporalidad mayor, empezando por la temporalidad semanal en el activo en euro-dólar. Véase que voy a empezar a leer el price action desde esta vela bajista, ok, de izquierda a derecha. Lo primero que quiero que ustedes se fijen es cómo tenemos un rango establecido por el máximo de esta vela bajista y el mínimo de esta vela bajista, ¿de acuerdo? Algo que quiero que vean que es muy importante estudiar es cómo el mínimo de esta semana bajista neutraliza el mínimo de la semana anterior. Esto podríamos empezar a utilizarlo como pauta direccional. ¿Por qué? Porque si yo voy a continuar buscando trades en venta para una semana siguiente, el primer insight que voy a tener en consideración es que el máximo de esa semana bajista, ¿ok? Va a ser mi zona de potencial protección si es que yo deseo operar ventas. Y es que si mi intención es buscar setups en venta o en corto en esta semana, ¿ok? Es decir, en la semana siguiente a la formación del máximo de la semana anterior, yo voy a tener que buscar por dentro del rango de la semana anterior el nivel que me permite identificar hasta dónde va a llegar el Euro Swing, es decir, luego de la apertura tenemos movimiento de manipulación. Necesitamos encontrar el nivel por dentro de la semana anterior al cual el precio va a llegar para potencialmente, luego de la formación del máximo de esta nueva semana, ir a por la neutralización de mínimos anteriores, como lo es en este caso el mínimo justamente de la semana anterior, es decir, de esta vela bajista. Utilizaríamos ese mínimo como nuestro nivel objetivo. En este sentido, lo que les trato de transmitir es que dentro de la semana siguiente, lo que vamos a tener es potenciales setups en corto que van a buscar la liquidez que se encuentra por debajo de este mínimo, independientemente si luego
la vela de esta semana tiene una contracción, nosotros, al haber establecido perfectamente nuestro objetivo por debajo de este mínimo, no tendríamos que hacer más por dentro de esta semana. Ahora, ¿qué sucede? Que como les mencioné, nosotros si buscamos setups en esta semana, vamos a procurar proteger o bien el máximo de la semana actual o bien el máximo de la semana anterior. Esto aplica si es que tú tienes un estilo de trading scalping, intraday trading, swing trading, ¿ok? Independientemente del estilo que tú apliques, es importante que identifiques los niveles que vas a proteger. No es colocar un stop loss simple y sencillamente porque tu plan de trading dice 30 pips. Es colocar el stop loss o proteger la orden, ¿ok? En niveles que también van a ser protegidos por el market maker. Es decir, en niveles a los que el market maker no va a permitir que el precio llegue porque en principio la prioridad, valga la redundancia, que el market maker tiene sería la neutralización del mínimo de la semana anterior. Del mismo modo, si en esta semana nosotros procuramos buscar cortos, el máximo que protegeríamos sería el máximo de esta semana y el nivel que deberíamos encontrar estaría por dentro de esta semana para poder colocar trades en corto en busca de ¿qué? De la neutralización del mínimo de esta semana en contracción. Y por contracción me refiero al cuerpo de vela, que es un tema que hemos estudiado en una de las lecciones anteriores. ¿Qué sucede en esta nueva semana? En esta nueva semana yo también puedo buscar setups en venta ajustando los niveles en temporalidad menor. Esta semana también va a tener su objetivo en el mínimo de la semana anterior y si en la semana siguiente, que es una semana de contracción porque ya podemos ver el cuerpo, también voy a procurar proteger el máximo justamente de esta vela bajista que representa la vela de una semana. En este sentido, por dentro del rango de esta vela o dentro del cuerpo de esta vela bajista voy a encontrar un nivel que me permita identificar el precio al que el Euro Swing se va a dirigir y de ese modo volver a colocar trades en corto en busca de la neutralización del mínimo de esta semana. Perfecto. Tenemos entendido entonces cómo utilizaríamos tanto los máximos y los mínimos de la semana o de velas semanales para la construcción de nuestros setups y qué habría que hacer por dentro del rango de esas semanas. Sin embargo, véase que acá tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Esto en términos estructurales representa, ok, piscinas de liquidez, que en determinado momento el market maker va a buscar a través de un movimiento de manipulación. ¿Y qué estudiamos en la lección anterior? Estudiamos las contracciones y cómo luego de una contracción podríamos capturar un movimiento explosivo. Y es que fíjense lo que sucede en la siguiente vela. Tenemos un movimiento explosivo que justamente busca neutralizar los máximos de 3 semanas, ¿ok? Esto no necesariamente tiene que ser así. Podemos ver una neutralización de solo una semana anterior, de 2 semanas, pero quiero que se fijen hacia dónde se dirige ese movimiento. Y es que esta vela alcista representaría dentro de esta porción del price action nuestro bear short block. Y es importante que ustedes observen cómo el precio se dirige al bear short block, ¿ok? Y cuando se inserta por dentro del cuerpo de ese bear short block, nos da la oportunidad de construir un setup en la neutralización de los máximos de las semanas anteriores y por dentro de una zona institucional. ¿Por qué se llama zona institucional? Porque el precio reacciona justamente a los short blocks. ¿Ok? ¿Y quién es el único que tiene el poder para mover el precio? Market maker. En este sentido, luego de que el precio se ha insertado en el bear short block, podemos observar cómo se desarrollan nuevas expansiones bajistas. Con esta interpretación muy sencilla del price action, quiero que ustedes se fijen que en definitiva nosotros vamos a ver al precio que respetando precisamente estas zonas de patrocinio institucional, fíjense cómo el precio busca, ok, liquidez por debajo de las semanas justamente siguientes, fíjense que esta vela bajista que se desarrolló después de que el precio llegara al bear short block también busca neutralizar el mínimo de la semana anterior y en la semana siguiente también tenemos neutralización de mínimos de semanas anteriores. ¿Qué pasa? Que en determinado momento volvemos a tener una neutralización de liquidez por encima de máximos, ¿ok? Y por encima de este máximo. ¿Qué sucede aquí acá, traders? ¿Qué es lo que finalmente lleva el precio a neutralizar este máximo? ¿Recuerdan lo que estudiamos en la lección anterior cuando hablamos de contracciones? Quiero que se fijen cómo esta vela de contracción precisamente neutraliza los mínimos o estos equal lows, si se fijan, y luego expande hacia arriba, cierra con un cuerpo bastante pequeño, pero por dentro del rango de este bear short block nuevamente. ¿Y qué sucede luego? Expansión bajista en busca de la neutralización de este mínimo.
De este modo es como nosotros podríamos, en términos muy sencillos, construir setups en venta dentro de un order block y buscar nuestro objetivo por debajo de la neutralización del mínimo de la semana anterior. En este sentido, cuando ustedes ven esta vela bajista o cuando muchos retail traders ven esta vela bajista, pensarían que el precio va a continuar cayendo. Y por lo general lo que hace un retail trader, que opera por rompimiento, es colocar ventas justamente en el rompimiento de ese mínimo. ¿Qué sucede? Que es justamente esto lo que pretende el market maker. Y con retail charts o con cortos retail, me refiero también a los cortos que ejecuta un fondo de inversión. ¿Y dónde cree que coloca su stop loss el fondo de inversión que opera también en esta temporalidad? Por encima de máximos, por encima de esta vela o por encima de esta vela. Y fíjense cómo el precio o cómo el market maker, empareja órdenes institucionales de compra, y en ese sentido permite que el precio expanda alcista en busca de la liquidez que existe o reposa por encima de estos máximos. En términos muy sencillos acá, traders, lo que tenemos aquí es una especie de consolidación, si se fijan. Tenemos un Judo Swing, neutralización del máximo de una semana anterior, importante, y esto es algo que vamos a revisar más adelante dentro de esta presentación. Y a partir de ese momento, acá, traders, tenemos una expansión bajista. Recuerdan la teoría del Power of Three. Tenemos consolidación o acumulación, Judo Swing y expansión bajista. Esto es muy sencillo, de interpretar. Este movimiento Judo Swing busca la neutralización de los stop loss retail, que se colocaron justamente por encima de esos niveles a causa de las ventas, apresuradas. Eso es algo que precisamente no debemos hacer, no apresurarnos a entrar al mercado, sino esperar que nuestros setups cumplan con nuestras condiciones. En este sentido, quiero que se fijen que luego de la expansión bajista que tenemos aquí, fíjense que luego de que esta vela rompe el mínimo de la vela anterior, cierra y luego abre esa nueva vela por dentro del rango del mínimo roto en esta vela y el máximo formado aquí, tenemos un vacío de liquidez. Solo tenemos cuerpo de vela. ¿Cómo se llama esa zona, traders? Fair Value Gap. Tenemos un Fair Value Gap que potencialmente podría atraer al precio en el futuro. Pero ¿qué pasa? En esta vela, que naturalmente se conocería en el mundo retail, con doji, lo que tenemos es, fíjense lo siguiente. Tenemos una reacción al cierre de la vela bajista y a la apertura de esta vela alcista. Esto en un gráfico de líneas representa un mínimo, Representa un mínimo que constituye un soporte estándar, un soporte pues natural, El precio reacciona justamente a ese soporte natural, pero no quiere decir que vaya a subir 1000 pips, Crea una reacción, eso es evidente, pero luego por dentro del rango de esta semana podríamos haber encontrado un nivel nuevamente que nos permita ir a vender. ¿Por qué? Porque ya se creó una neutralización anterior de un máximo semanal. Entonces lo que se espera es que precisamente el precio busque neutralizar este mínimo. Por lo tanto, ¿qué tenemos luego de la ruptura del mínimo de esa vela pequeña? Con cuerpo contraído. Expansión bajista. Y hasta el máximo de esta vela bajista tenemos un nuevo Fair Value Gap. Fíjense lo que sucede en las semanas siguientes. El precio contrae, cuerpos de velas semanales en contracción y luego de que el Fair Value Gap es rellenado acá, traders, tenemos un movimiento explosivo. ¡Boom! ¿Qué hubiese sucedido acá, traders, si yo utilizaba el Fair Value Gap como mi zona de trabajo? Yo hubiese podido obtener, la cantidad de pips que esta semana me hubiese brindado, y es una cantidad de pips bastante considerable, a la hora de construir setups, para que ustedes se den cuenta de que luego de observar contracciones en el precio, podemos encontrar este tipo de escenarios que pueden ser perfectamente aprovechados, independientemente de si eres scalper trader, intraday trader, swing trader, Porque una vez rellenado el Fair Value Gap y utilizado este mínimo roto, como un potencial punto de entrada, fíjate de cuántos pips podría haber sido tu drawdown. 8.6 pips de drawdown. Esto va a depender evidentemente del broker que utilices, pero es una cantidad de pips perfectamente asumible acá, traders.
En ese sentido, si es que no deseas asumir el nivel, ok, roto por esta vela con un cuerpo bastante grande, ok, y hasta el mínimo que tenemos aquí roto perfectamente, podrías haber esperado por dentro de temporalidad menor una confirmación que te permita colocar trades en corto. ¿Hacia dónde vas a ir con esos trades en corto? Vas a ir precisamente hacia la neutralización de ¿qué? De mínimos de las semanas anteriores, tal y como lo hemos visto al comienzo de esta presentación. En este sentido, quiero que tú observes cómo tenemos un movimiento bajista que neutraliza el mínimo de una semana anterior y luego que observamos a traders, el precio crea este mínimo muy cerca de este mínimo anterior y luego cierre de vela que se ha formado allí, equal lows. Y quiero que se fijen o observen qué es lo que hemos tenido justamente en una de las semanas recientes. Tuvimos apertura del precio, ok, acá traders, Judas Swing, la neutralización de estos equal lows, ok. Fíjense la cantidad de pips de neutralización que tuvimos en esta semana. 11.1 pips, ok, de neutralización y automáticamente el precio expande alcista nuevamente. Podríamos haber operado por dentro de este rango independientemente si lo hacemos en la neutralización o esperando que el precio retorne al rango neutralizado. Podríamos haber aprovechado la expansión alcista que lleve al precio justamente hacia este bearish block, ok, utilizando su punto de apertura como nuestro nivel de salida. En este sentido, teníamos dentro de esta semana un nuevo rango operativo de trading, ¿ok? Perfectamente utilizable. Ahora hemos analizado, claro, perfecto, la temporalidad semanal de una manera bastante detallada, de la vela, encontrando los niveles o las zonas que nos encontramos a lo largo del desarrollo del price action. Pero, ¿qué sucede en temporalidad menor? En este caso, de temporalidad semanal a temporalidad diaria. Fíjense lo que tenemos en esta temporalidad. Tenemos básicamente el desglose de cada una de las velas semanales que hemos estudiado, pero aquí es cuando voy a ingresar con el tema de los lapsos de estudio que hay que tener en consideración y voy a explicar precisamente por qué el precio aquí no necesariamente neutralizó uno de los máximos más altos. Vamos a pasar entonces a los lapsos de estudio que hay que tener en consideración. Y fíjense que he separado, ok, por meses, desde el mes de julio hasta el mes de octubre, porque recién estamos empezando el mes de noviembre en el año 2021. Creo que se fijen en un aspecto bastante interesante. Cada mes va a tener su punto de apertura, su punto máximo, su punto mínimo y su precio de cierre, ok, su precio de cierre como tal. Cada mes va a tener estos precios que nosotros vamos a tener en consideración, porque dependiendo de lo que suceda en estos precios, ¿ok? O por fuera de estos precios, es que vamos a tomar decisiones acá, traders. Fíjense entonces qué sucede. Tenemos en el mes de agosto, acá, traders, tenemos apertura del precio, formación del máximo del mes, expansión bajista, y esta expansión bajista, fíjense, neutraliza el mínimo de julio. Perfecto. Luego de la neutralización del mínimo de julio tenemos una reversión, ¿ok? Cierre de vela, ¿ok? Del mes de agosto, apertura de septiembre, movimiento direccional engañoso. Y aquí es cuando tenemos la neutralización del máximo del mes de agosto. El precio neutralizó a traders en corto del mes de agosto y expande bajista. Me crea las zonas de Fair Value Gap. Si se fijan, en temporalidad diaria, fíjense cómo el precio es bastante preciso a la hora de formar los Fair Value Gaps y nuevamente expande bajista. El mes de septiembre, por lo tanto, neutraliza el mínimo del mes de agosto también. ¿Qué tenemos ahora en el mes de octubre? Tenemos expansión alcista y neutralización del mínimo del mes de septiembre. Tenemos una reversión, neutralización del máximo que establecía el fin del Fair Value Gap, el precio por dentro del Fair Value Gap, donde nosotros hubiésemos podido construir cortos, ¿ok? No tan de largo plazo, pero sí hubiese sido un escenario en el que hubiésemos podido aprovechar cortos de un rango bastante prudente, ¿ok? Y luego, ¿qué tenemos? Al precio rellenando finalmente todo el Fair Value Gap que se formó aquí en temporalidad semanal. De este modo es como se van construyendo los setups, ¿ok? A partir de temporalidad mayor a temporalidad menor. En este caso no vamos a reducir más la temporalidad porque lo que nos interesa es precisamente utilizar los niveles que encontramos en este tipo de temporalidades. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente, traders.
Lo que vamos a hacer ahora es repasar qué es lo que sucede y qué es lo que nos encontramos por dentro de cada neutralización, ¿ok? Fíjense que aquí el precio neutraliza el máximo del mes de agosto y, tal y como lo conocemos, la última vela del swing alcista representa un bear sharp. Y acá tengo formación de swing high. ¿Qué tengo aquí? Neutralización del mínimo del mes de septiembre y tengo formación de swing low. Y muy probablemente en esta neutralización del mínimo del mes de octubre también tenga un swing low en temporalidad menor. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en cada neutralización que nosotros observemos, y por neutralización me refiero a que el precio haya tanto neutralizado para crear un movimiento estructural como neutralizado para crear una reversión, vamos a encontrar niveles que vamos a poder utilizar. ¿Cuáles son esos niveles, Ángel? Tenemos formación de un bearish sharp block, ok, que puede haber sido perfectamente utilizado como nuestra zona de entrada. Porque muy probablemente existan traders que esperen un nivel óptimo de entrada, que esperen un pote como se conoce y que finalmente no llega a suceder. En este sentido, lo que hubiesen hecho muchos retail traders sería anclar máximo, mínimo, y el precio probablemente nunca hubiese llegado a sus 62 o 70.5%, donde probablemente tengan su límite, ¿verdad? Eso es justamente algo a lo que no debemos parametrizarnos. Si acá traders debemos observar por criterio e interpretar los contextos de manera diferente. Lo que hace a un trader consistente en el tiempo es su capacidad de flexibilidad, de cambiar de dirección, ¿sí? Si te equivocas en una dirección, esperas que el precio te brinde más información para ir en la dirección a la que realmente el precio quiere ir, ¿ok? Entendiendo que el market maker está buscando, ¿ok? A través de su manipulación, la liquidez que reposa por encima de máximos y por debajo de mínimos. Y luego de que ha tomado esa liquidez, por fin envía el precio en la dirección que realmente quiere que vaya. En este sentido, yo en esta neutralización encuentro un bearish sharp block que puedo haber utilizado. Pero ¿qué pasa? Que como explico, luego de que se forma una nueva expansión, el precio empieza a subir y no llega nuevamente a ningún nivel óptimo de entrada. O algunos retail traders, porque ven esta vela envolvente, como la consideran en el mundo retail, entran en compra porque simple y sencillamente ven esta vela verde. Solo porque ven esa vela verde ya colocan compras o largos. Y el price action no se debe interpretar solo de esa forma, sino que hay que ver todo un conjunto, ¿ok?, de insights, de conceptos y de parámetros para entender por qué finalmente el precio termina o continúa expandiendo bajista. Se forma el mínimo del mes de septiembre y octubre termina por neutralizar ese mínimo del mínimo del mes de septiembre. ¿Qué tenemos? Formación de swing low, expansión alcista y fíjense que acá yo tengo un bullish breaker, ¿ok? Validación del bullish breaker y utilización del breaker en su precio de cierre. Nuevamente, la expansión que busca ¿qué? El fair value gap que previamente habíamos establecido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mínimo importante, un máximo, pequeño retroceso, nivel óptimo de entrada y nueva expansión que busca rellenar el fair value gap. Se rellena el fair value gap, se crea el máximo de octubre y el precio nuevamente expande bajista. Apertura de noviembre. ¿Y qué tenemos? Neutralización del mínimo del mes de octubre. En este sentido, lo que quiero que se entienda, y finalmente para terminar con este gráfico, es que por dentro de cada neutralización, ustedes van a encontrar un precio que puede ser utilizado en confluencia del horario, es decir, de la sesión que vayan a operar, y del concepto que vayan a utilizar. Vayámonos entonces hacia un lapso de tiempo mucho más grande en ese sentido. Tengo un poco más de un año de estudio separado por meses, en el que quiero que observen algunos aspectos, ¿ok? Son insights que hay que tener en consideración a la hora de tomar decisiones, a la hora de colocar órdenes dentro del mercado que pueden ser largos, que pueden ser cortos, independientemente de si estas operaciones van a por más de 100 pips, ¿ok? Porque no tiene absolutamente nada que ver el estilo de trading que tú tengas. Debes tener en consideración la temporalidad mayor para saber ubicarte dentro del precio y para poder elegir con mayor probabilidad el directional bias que vas a aplicar. Empecemos entonces analizando el mes de octubre del año 2020, ¿ok? Es decir, hace aproximadamente o hacia un año. En este sentido, fíjense cómo
Cada mes va a tener, como le he mencionado, su precio de apertura, su precio máximo, mínimo y el precio de cierre. En este sentido, tenemos precio de apertura, tenemos formación de máximo, tenemos mínimo y cierre, ¿de acuerdo? Por dentro del mes de octubre tenemos un mínimo interesante, que es el mínimo que precisamente se viene a neutralizar por dentro de ese mes, pero además de eso, cuando la apertura de noviembre se genera, tenemos una nueva neutralización por dentro del mes de noviembre de los mínimos de octubre. Si se fijan, y luego de la neutralización de los mínimos de octubre, expansión alcista, neutralización del máximo de octubre. Perfecto. Aquí se colocó a traders en venta y boom, a sus stop loss, porque el máximo más claro a proteger las órdenes en corto era este. Perfecto. El precio crea un pequeño retroceso y expande nuevamente en el mes de noviembre. Perfecto. Se cierra el mes de noviembre y en el mes de diciembre el precio abre, expande alcista, crea un pequeño retroceso hacia la apertura de diciembre y nuevamente expande. Retroceso hacia un proportion block, expande nuevamente. ¿Qué tenemos en enero? Estos son meses direccionales, ¿ok? Perfectamente utilizables o aplicables mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada y nueva expansión, en el caso de ser swing traders. Pero en este contexto, fíjense lo que sucede en el mes de enero. En el mes de enero del presente año 2021 tenemos la neutralización del máximo de diciembre del año pasado. ¿Y qué sucede a partir de aquí? Una reversión que busca neutralizar los mínimos que se formaron justamente en diciembre. Tenemos formación de primer máximo, boom, neutralización del swing low. Formación de máximo, boom. ¿Qué sucede en febrero, perdón? Luego de la formación de estos equal lows en enero, febrero viene a neutralizar esos equal lows y el precio no se detiene en un nivel aleatorio. Busca este R block. Luego de llegar a ese R block que ejerce una reacción, el precio expande alcista y fíjense cómo utiliza este bullish R block nuevamente para expandir o crear un nuevo swing impulsivo que busque neutralizar estos máximos. Fíjense cómo se toma liquidez por encima de estos máximos. Tenemos un bearish breaker y el precio expande bajista. Neutraliza en el mes de marzo los mínimos de febrero. Crea un retroceso en febrero, me deja equal highs, en donde por encima de ellos reside o reposa liquidez en forma de buy stops o stop loss. ¿Qué necesita el precio primero? Neutralizar justamente el mínimo formado en este mes y luego volver a expandir alcista en busca de los stop loss que hay aquí. Expande alcista, viene a rellenar un fair value gap, se fijan, creado desde el rompimiento de esta vela en el mismo mes de marzo y estos máximos. Utiliza el fair value gap para crear un nuevo swing impulsivo y buscar un fair value gap superior, desde el mínimo de esta vela verde roto hasta el máximo de esta vela. Rellena el fair value gap y expande bajista. Llega a un overblock nuevamente y crea una reacción. Ahora abre mayo. Mayo neutraliza justamente estos equal lows del mes de abril y expande alcista en busca de finalmente terminar de rellenar el fair value gap o lo que quedaba del fair value gap formado por este mínimo y este máximo. Neutraliza el máximo de mayo, crea un retroceso hacia un bullish breaker y expande alcista. ¿Qué sucede acá? Que el precio en principio buscó este bearish breaker, ok, con una mecha. Ahora tenemos al precio alcanzando justamente ese bearish breaker con cuerpos de vela. Y que tenemos aquí la formación de un orb nuevamente de tipo bearish. Expansión bajista, retroceso hacia el bearish block y el mes de junio abre con una expansión bajista. En este sentido, este swing impulsivo alcista sería un retroceso hasta este bearish proportion block. Y por eso es que vemos esta expansión bajista de esta magnitud, en busca de la neutralización nuevamente de los mínimos que encontramos en el mes de mayo. Es así como el precio a lo largo de todos los meses va a ir buscando la liquidez que reside por encima de los máximos de meses anteriores o por debajo de mínimos de meses anteriores. Depende mucho del criterio que tú tengas para utilizar estos niveles. ¿Qué sucede ahora en julio? Julio neutraliza el mínimo del mes de junio, crea su máximo, apertura de agosto, máximo de agosto, y este es el contexto que analizamos precisamente en la lámina anterior, que en el mes de septiembre se neutraliza el máximo de agosto y a partir de allí el precio expande bajista. Neutraliza el mínimo de agosto. ¿Qué sucede? Cierra septiembre, se neutraliza el mínimo de septiembre en octubre, se crea un retroceso hacia un fair value gap y ahora en noviembre
2021, nuevamente la neutralización del mínimo que tenemos en octubre. Si pasamos a un gráfico de líneas esto, obsérvese que acá teníamos equal lows, ¿ok? Formados por los cuerpos de las velas, que el precio finalmente ha ido a buscar o ha ido a neutralizar. En este sentido, quiero que ustedes se fijen y observen cómo, teniendo en consideración precisamente las neutralizaciones de estos máximos o mínimos de temporalidad mayor, que fue el tercer aspecto que les mencioné al principio de la presentación, nosotros podemos definir con alta probabilidad el directional bias que vamos a operar en una sesión determinada, dependiendo de qué día el precio llegue a formar ese máximo, a formar esa neutralización de algún máximo mínimo del mes anterior, de la semana anterior o del día anterior. Es importante tener esto en cuenta para que nuestros setups, tengan mucha mayor probabilidad de ser exitosos. Espero que la información que te he brindado en esta presentación sea útil. Si necesitas más información, puedes escribirme al WhatsApp, como también puedes visitar el Telegram de CATrading o, en todo caso, puedes escribirme a mi Telegram personal. Que tengas un excelente trading.